Richard, ¿cómo estás? Un saludo desde la Ciudad de México. Un abrazo a nuestro México querido. Mero, mero, hermano. Invadieron la embajada, hicieron lo que les dio la gana en el Ecuador. Pedimos disculpas. Qué vergüenza, Sergio. Qué vergüenza para los ecuatorianos eso que hicieron. Sí, de acuerdo. Un episodio que ensombró un poquito nuestra relación, pero bueno, son cosas que quedaron en el pasado y eso pues obviamente no empaña la relación que tenemos con nuestros hermanos ecuatorianos. Indudablemente que sí, para nada. Tengo un estudio que han hecho ustedes y que me dejó anonadado. Es una encuesta manejada, bien manejada. No sé si podemos comenzar a analizarla, Sergio. Sí, de acuerdo. La semana pasada publicamos este estudio, esta encuesta, ¿no? Con nuestro estudio de prospectivo, que, bueno, fue hecha digamos, como parte de una serie de estudios que estamos haciendo por nuestros países, ¿no? Y en este caso, pues, como antesala de lo que viene en Ecuador en las próximas semanas con la elección presidencial. Ahora ahí tenemos de Politics Studios, aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Daniel Noboa. ¿Qué nos Efectivamente, lo que arroja esta tratamos, estadística en sí, la lectura y el análisis, Sergio? sí, lo que tratamos de hacer con esas encuestas es conocer un poquito cuáles son las motivaciones de las aprobaciones de los presidentes y cómo influyen en materia electoral estas. Lo que refleja esta gráfica, pues es muy evidente, ¿no? Una desaprobación del presidente no va del 56%, ¿no? Que coincide con muchas encuestas que hemos visto publicadas en Ecuador. Es un dato que, pues, de una u otra forma confirma lo que se ha estado viviendo los últimos meses en el Ecuador con el tema de la inseguridad y con el tema de la crisis energética y que eso se está reflejando, al final lo vamos a ver, pues obviamente en la intención de voto en su reelección. Aquí, Aquí, digamos, preguntamos, de las cosas que vamos preguntando es, ¿cómo se siente la gente? ¿No? De una u otra forma, ¿cuál es el humor que está teniendo la gente en estos momentos en el país, desde su situación familiar como la situación del país? Porque muchas veces, pues, mi situación familiar puede estar bien, ¿no? Pero a lo mejor el país está mal. Entonces, lo que queremos ver son esas motivaciones de cómo se encuentra el elector a nivel emocional. Lo que vemos es que, pues, de una u otra forma, la situación familiar en los últimos años, en los últimos meses se ha recrudecido en Ecuador. Hay una poquito de desesperanza, ¿no? De que la situación ha empeorado en los últimos meses y la situación del país, pues también, ¿no? Que se atribuye un poco a lo que se está viviendo a nivel político y social en Ecuador, un poquito de desesperanza y vemos un elector también enojado, ¿no? Un poquito en este sentido que está reflejando que su situación no está bien y que está viendo un país que no va por el mejor camino. y mira frente a las preguntas que ustedes hacen allí, dice que la situación familiar, el 62% está mal. Y no hay mucha la diferencia entre que la situación familiar y la situación del país, que el 65% está mal. Una cuestión bastante grave, Sergio, que, a ver, ya veremos en lo posterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con lo que ustedes han analizado? Pero lo que yo veo aquí es que eh, es un reflejo real de lo que pasa en el país. Claro, no, lo que estamos viendo es pues básicamente una simetría de lo que está sintiendo una persona dentro de su casa a cómo ve el país, ¿no? Son reflejos efectivamente simétricos, espejos que de una u otra forma, pues ya uno entendiendo un poco lo que está sucediendo y esta gráfica lo explica, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas que la gente esté viendo en el país? Una es la inseguridad y otra es casi el 30%, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención este dato, el tema de la crisis energética, ¿no? Y aquí vemos efectivamente que la gente está viendo como estos dos temas, los grandes temas que están obviamente permeando dentro del humor social del ecuatoriano, ¿no? Increíble, sigamos mirando. Vamos a la, ahí está, esta es la crisis energética. Vamos a ver. Sí, aquí se ve muy claro, el 97% de los ecuatorianos nos respondieron que sí ha tenido problemas de energía, ¿no? Y esto pues conlleva y se correlaciona con las otras dos anteriores. ¿Quién cree que efectivamente es el responsable de esta crisis? El 53% pues te dice que es el presidente, ¿no? El mandatario actual, quien es el responsable de que esta crisis se solvente.
Y, digamos, en menor proporción, ya estamos hablando de los gobiernos pasados o el cambio climático, ¿no? También fue una de las respuestas. En este caso sale el 1% del expresidente Rafael Correa. Digamos, hay gente que cree que de su gobierno viene esta crisis, pero bueno, también le preguntamos a la gente si cree que va a mejorar o empeorar el país, y si existe, digamos, un halo de esperanza de que las cosas pueden mejorar. Cerca del 55% cree que va a mejorar, ¿no? También preguntamos en antesala de la presidencial, ¿quién cree que es capaz de resolver la crisis energética? Como vimos, pues es un dato relevante que cerca del 30% te está respondiendo que ese es el principal problema, y la gente responde casi el 50% que la candidata Luisa González, ¿no? Que es la capacitada para resolver esta crisis. Wow, eso está increíble, Sergio. Está increíble. Que casi el 50% crea que Luisa González es la que va a resolver el problema y que el 32% diga que Daniel Noboa no va a resolver el problema o que probablemente resuelva el problema, significa que hay una tendencia bastante marcada de más de 10 puntos. Sí, de acuerdo. Lo que vemos es que pues, está sucediendo. El presidente no ha sido capaz de resolver la crisis energética, y obviamente la gente pues ya ve efectivamente que puede haber un cambio de gobierno pues para que pueda atender esta crisis que se está viviendo en el país y que pueda mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Aquí es muy clara la tendencia. Cerca del 50% dice que Luisa contra un 32% del actual mandatario. Correcto. Vamos a... Este es de conocimiento de personajes, ¿no? Que Ya. obviamente es importante, sobre todo en una primera vuelta para ver quiénes son los candidatos que se han logrado posicionar de una u otra forma dentro del imaginario colectivo ecuatoriano. Aquí vemos, pues, muy variados, ¿no? Candidatos, ustedes tienen muchos candidatos presidenciales, y obviamente los que están punteando son los que tienen el mayor conocimiento en el país, dentro también, pues, junto con otros actores, como viene siendo el expresidente Guillermo Lazo o el expresidente Rafael Correa. Claro. Y vemos muy marcado a Rafael Correa con el 89%, a Daniel Noboa con el 88%. ¿Por qué baja Luisa con el 87%? ¿Porque no está en el poder? ¿Por qué baja? Digamos, son mínimos porcentajes que de una u otra forma bajan, ¿no? Es muy difícil que el 100% de la gente te conozca. Siempre va a haber, como decimos, siempre hay algún perdido que no consume información o que te dice que no los conoce, etcétera, pero digamos que se mantienen en rangos altos, ¿no? Básicamente todo el país conoce tanto al expresidente Rafael Correa como al presidente actual Novoa, como a la candidata Luisa González. Podemos decir que 8 de cada 10 o 9 de cada 10 ecuatorianos los conocen. Increíble. Vamos con esto. Esto es la valoración. Preguntamos básicamente qué opinión tiene cada uno de ellos: buena, mala, muy mala, o no sé, o no lo conoce. Aquí vemos que Luisa González es quien tiene mejor saldo de valoración junto con el expresidente Rafael Correa. Y bueno, ya vienen diferentes actores políticos. En este caso, digamos, el que nos llama la atención es el presidente Daniel Noboa, que trae un saldo de -10. ¿No? Es decir, si hacemos la suma y la resta de la aprobación muy buena o buena, ¿no? El presidente Noboa tiene 31 versus a un 43 de saldo que tiene la candidata Luisa González. Me quedo anonadado porque Daniel Noboa en el anterior estaba como conocido con el 88, pero acá la opinión que tienen cada uno, hay un cambio, hay una variación, Sergio, una variación de opinión ciudadana. Correcto, uno es el conocimiento, ¿lo conoces o no? ¿No? Y pues el 88% de las personas dicen, sí, sí lo conozco. Oye, ¿qué opinas de él? ¿No? ¿Te cae bien, te cae mal? ¿Tienes una valoración buena, muy buena, mala o muy mala? Y lo que vemos que el presidente Noboa, digamos, en el poco tiempo que tiene de ejercicio, pues cerca del 50% de las personas que nos respondieron tienen una percepción o una opinión mala del presidente, ¿no? Claro. Obviamente que el poder desgasta igual, ¿no? Y encima de que él no ha hecho nada a propósito.
De acuerdo, y con una crisis que se está viviendo en voz de los ecuatorianos en este estudio, pues obviamente te refleja estas calificaciones. Vamos a la siguiente. Y usted podrá votar o no podría votar por, de acuerdo a la disposición del voto en Politics Studio, Sergio. Sí, aquí lo que hacemos es vamos y preguntamos de los factores que venimos estudiando si las personas tienen esta disposición de votar por él o no podrían votar, ¿no? Y otra vez, la constante es que Luisa González, el 52% de las personas que respondieron nos dijeron que sí podían votar por ella versus el 31%. En este caso, también se preguntó por actores anteriores, como el presidente Guillermo Lazo o el presidente Correa. La gente dice que podría volver a votar por Rafael Correa sin mayor problema. Y en el caso de Daniel Noboa, pues la misma tendencia, ¿no? El 48% de las personas nos dicen que no votarían por él, versus un 37% que te dice que sí podría votar por él, ¿no? Eso es, mira, si ves la gráfica anterior, del 49% de que podría resolver la crisis versus a un 35, 36% que aparecía de Daniel Noboa, aquí también parece como que si fueran intenciones de votos, ¿no? A veces hay que leer las encuestas de otros datos y de otras preguntas que son similitudes, ¿no? Ya al careo que se hacen las encuestas, y aquí vemos que el 48% de las personas no podría votar por el presidente Noboa versus un 37% que se asemeja mucho a lo que vamos a ver en la parte final de la encuesta. Y te digo, Sergio, que tu encuesta está coincidiendo con varias. He hecho como 6 entrevistas hasta ahora de encuestadoras internacionales, entre ellas la tuya. Una de las que apuesta y está en la misma similitud, o sea, es que no nos quepa la menor duda de la realidad de esta encuesta. Por ejemplo, 3.0 de Argentina. O sea, tienen una coincidencia casi exacta. Ellos lo hicieron con otros valores, pero arrojan la misma situación y está 52, 53 Luisa adelante. Significaría prácticamente una sola vuelta esto. Sigamos analizando. Luego lo vemos al final. Aquí también lo que hacemos es preguntamos, sobre todo cuando existen personajes que tienen todavía alta aprobación, preguntamos que quién ha sido el mejor presidente de Ecuador, sobre todo que ustedes últimamente pues, han tenido muchos, Uh ¿no? -huh. Uh -huh. Eh, Y aquí nos vuelve a sorprender que el presidente Rafael Correa se mantiene con un 55% de las respuestas como el presidente mejor Uh -huh. valorado en Ecuador, ¿no? El presidente actual con el 26%, Ya. aquí aparece Alfredo Palacio, algunas personas nos contestó, y Lenín Moreno con el 1%, ¿no? Aquí obviamente empieza la encuesta a tener una coherencia en todas sus variables, en el sentido que todavía el capital político del presidente Rafael Correa, pues empieza a mover un poquito las variables políticas y electorales en el Ecuador. El capital político de Rafael, 55%. O sea, la gente a la que se le preguntó considera que ha sido el mejor presidente de Ya. Ecuador, ¿no? En los últimos años. Entonces, esto nos hace creer que todavía tiene un capital político que se transfiere efectivamente a todos sus candidatos. Increíble, Sergio. O sea, pese a que no vive 8 años en Ecuador, el presidente Correa sigue siendo el líder en el país. Es lo que se está demostrando ahora. Sí, digamos que viene siendo un factor que su capital político todavía le da posibilidad para que pueda ser un factor determinante en una elección. La Una elección. gente a lo que nos está diciendo aquí es que lo recuerda como un buen presidente, lo recuerda seguramente algunas obras que hizo, pero en la mente del elector ecuatoriano nos está diciendo que el piso con que él cuenta, el correísmo, si así lo ponemos, es grande, ¿no? Y hace que sus candidatos son altamente competitivos, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Vamos, Sergio. Tendencia También, digamos, en política. un país polarizado, como lo está viendo el Ecuador, en las Uh -huh. tendencias políticas, preguntamos si usted se considera correísta, anticorreísta o no se Ya. identifica con ninguna de estas etiquetas o con una corriente política, ¿no? Digamos, el 52% de las personas te dice que no se identifica con ninguna de ellas, Ya. que el 26% es anticorreísta y que el Ya. 22% es correísta, ¿no? Es decir, no te dicen claramente si son de una u otra corriente, pero en gran proporción te dicen, yo no me identifico con ninguna de ellas, pero puedo votar uno u otro candidato.
Claro, lo ponemos como un movimiento, como sea, pero hay el anticorreísmo y hay el correísmo. Hay la izquierda o hay la derecha, o hay los que están de acuerdo con el trabajo que hizo Correa o los que no están de acuerdo, pero la mayoría no se identifica con ninguna de las dos posturas. De acuerdo, y Así yo es. creo que, ajá, y mira, y eso se ve, yo creo que casi en todos los países, de una u otra Claro. forma, pues no, la gente no toma una postura clara, más allá de los que participan activamente en los partidos, simplemente pues toman una decisión en cuanto a los candidatos, ¿no? Y en este caso sí vemos que hay un correísmo, sobre todo un personaje que sigue siendo una variable importante, que es el presidente Correa, pero la gente no lo toma como suyo, ¿no? Yo soy correísta, ¿no? Sino que, oye, pues creo que fue un buen presidente, pero no me identifico con ninguna postura de un lado o de otro. Perfecto. Upa, 38. 6 puntos arriba, Luisa. A ver. Sí, esta ya es el careo, ¿no? Donde ya las personas deciden por qué candidato votar de los que están ahorita participando en esta contienda electoral. Vemos una diferencia de 6 puntos, 44 en el caso de Luisa González versus 38 del presidente Daniel Noboa, 6 puntos. Obviamente aquí todavía no, nosotros en las gráficas que verás, hacemos un estudio de prospección electoral donde vamos reencauzando algunos electores a través de un estudio de comportamiento electoral, donde vamos y estudiamos al elector anterior de la pasada elección presidencial y cómo se están moviendo en esta nueva etapa de elecciones. Claro. Aquí hay una cosa que me llama la atención en esto, Sergio, es que el resto están sobre el 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 2. La participación política es buena, pero como que a veces hay que hacer como una cuestión preelectoral o preproceso electoral. Tú que eres un estudioso de estos temas electorales, ¿crees que se deben de tener tantos candidatos antes de pasar a la siguiente lámina? Mira, yo diga que soy un estudioso de los procesos electorales en Latinoamérica. Yo creo que se debe de hacer una reforma electoral, digamos, más allá de algunas voces que se podrían contrastar con esto, pero creo que las opciones, y lo estamos viendo no solamente en este proceso electoral, sino en anteriores, que básicamente se están centrando en dos o en tres, ¿no? En el caso mexicano, te puedo poner el ejemplo que nosotros tenemos 7 partidos solamente nacionales que participan de manera activa o que tienen registro ante las autoridades electorales. Y, por ejemplo, nuestro pasado proceso electoral reciente, ahora en agosto del 24, solamente participaron 3 candidatos, ¿no? Nosotros no tenemos segunda vuelta, pero solamente participaron 3 candidatos que unos conformaron coaliciones de 3 partidos, ¿no? Uno fue solamente solo, pero creo que para una mayor competencia electoral y que el elector tenga muy claro de una u otra forma cuáles son las posiciones políticas, cuáles son las propuestas de los candidatos, pues se tiene que acotar un poquito en ese sentido los sistemas electorales de partidos para que tengamos mayor conciencia, mayor claridad y mayor transparencia de parte de los electores de quién se está votando, ¿no? Aquí vemos que hay candidatos que están haciendo ejercicios de posicionamiento que no han permeado, pero creo que sí se debería de poner en la mesa una reforma electoral a futuro. Qué increíble, qué increíble esto. Vamos a la siguiente lámina. Novoa versus González. Esto es buenísimo. Correcto, en una hipotética segunda vuelta, aquí vemos que la distancia se abre de parte de Luisa González de 10 puntos de diferencia versus el presidente Novoa, donde pues lo que estamos viendo es que hay una recolocación de electores en una transferencia de estas personas que a lo mejor traen 2, 3, 4%, que se empiezan a recolocar en esas opciones, ¿no? Aquí se abre el gap, ¿no? En este sentido. Y bueno, nos lo confirma, ¿no? Esta pregunta de qué es lo mejor que podría suceder al país. Y aquí vemos obviamente una tendencia mayor de Luisa González en su favor de que gane versus de que gane Novoa, ¿no? Si te fijas, se parecen o están en tendencia las preferencias de una segunda vuelta a qué sería lo mejor que le suceda al país. Sí, en esas preferencias de segunda vuelta
igual González, a la que probablemente hay un grupo anticorreísta que no quisiera apoyar, ella sigue liderando y lo sigue haciendo por la carencia que le tiene el pueblo ecuatoriano y porque tuvo una experiencia y estuvo en un gobierno que lideró 10 años con obras de muchísima calidad. La gente recuerda, pero hay gente que todavía no recuerda y que hay que hacerle memoria. Vamos a la siguiente. Este ya es el estudio prospectivo que hacemos Ya, de transferencia de electores. Lo que ya. hacemos es que a partir de la información que obtenemos, tenemos un estudio propio de comportamiento electoral y Uh lo que -huh, hacemos es estudiamos los electores de la elección pasada presidencial y cómo se están comportando ahorita. Aquí lo que hacemos es recalculamos electores, le damos una participación al proceso. Aquí, digamos, es la tabla de transferencia. Aquí vemos efectivamente, si tú verás donde dice válidos, sí. ¿no? Ya 10 millones 800 electores con una participación casi del 81% y donde vemos que aquí se abre un poquito el gap en primera vuelta con Luisa González 52% versus Daniel Noboa con el 39%, ¿no? En primera vuelta, el hallazgo principal que nosotros vemos es que Luisa podría ganar con estos porcentajes en primera vuelta. ¿Y por qué? Porque su elector, ¿no? De la elección pasada, esto cerca de 4.800.000 Uh que -huh, votaron por ella en la elección pasada, el 92% de ellos volverían a votar por ella, ¿no? El 92% es altísimo la claro. cohesión de su base electoral y que está dándole, digamos, este gap, ¿no? Donde está abriendo la brecha versus al presidente Novoa, es que 10% de los 5.251.000 que votaron por el presidente Novoa para elegirlo presidente, ahora están votando por Luisa González, ¿no? Entonces lo que vemos es efectivamente 10%, cerca de 550.000 electores del presidente Novoa en la elección pasada, se están transfiriendo a Luisa González. Esto puede ser porque están enojados, porque sienten que lo que hemos visto, ¿no? Uh Que -huh. la crisis energética ha permeado, que han sido efectivamente víctimas de la crisis energética, que ven que el país va por mal camino y se empiezan a mover a, eh, a esta opción que es Luisa González, ¿no? Pero es increíble esto, y lo tienes tan detallado que estamos hablando del 52.2%. Es decir, la tendencia no varía en ninguna de las encuestadoras, ni las, excepto de las nacionales pagadas, pero las internacionales se mantienen en este tema. Daniel Noboa con el 38 y Luisa con el 52. Lo que tú decías, una virtual, una sola vuelta. Se revirtió el tema de votación de Noboa y se mantiene encima de eso el voto duro de Correa con Luisa González. Esa es la lectura. ¿No? Exacto, o sea, la base correísta sigue muy sólida en esta primera vuelta. ¿Y qué está pasando? Que quien está perdiendo electores es el presidente Noboa y Uh -huh. estos electores se están transfiriendo básicamente a Luisa González, ¿no? Obviamente todo va a depender mucho de la participación que se tenga, si es estos electores que ahorita están manifestando una intención de transferirse a otra opción, pues terminan también votando por Luisa González. ¿Qué podría pasar? Que estos electores a lo mejor de últimas terminen votando blanco, ¿no? Y Ah, esto pues obviamente le ayudaría al presidente Novoa a empezar a cerrar el gap. Este ya es la segunda vuelta, en una hipotética segunda vuelta, donde vemos que el gap se sigue abriendo en este sentido, donde Luisa González sigue consolidando la base electoral anterior. Cerca del 98% de las personas que votaron por ella en la elección pasada volverían a votar por ella. Y aquí también vemos una transferencia de 3% más, que llega al 13% de los electores del presidente Novoa, que se recolocan ahora en el cajón de Luisa González, ¿no? Entonces, seguimos viendo la misma tendencia en este sentido, que quien viene perdiendo electores a partir de los últimos meses y por lo que vemos del humor social que se está viviendo en el Ecuador, es el presidente Daniel Noboa, y quien se está beneficiando de eso, pues es Luisa González. ahora solo falta que haya algún eh, crimen contra algún político para echarle la culpa al correísmo y se acabó el tema. ¿Por qué eso pasa? Bien, Sí, mira, qué lo bueno. que esperamos es que pues, se sigan los cauces democráticos,
¿no? Las últimas 2 semanas, que la gente decida de manera libre, ¿no? Y que seguramente, pues bueno, estos resultados se podrían, no solamente el de nosotros, sino el de estas encuestas que tú has hablado, que vemos en tendencia, que existe un escenario favorable para Luisa González en las próximas semanas, pues bueno, se dé, ¿no? Se, 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 se hace sólida la región con México, que lidera pues Claudia Sheinbaum, y que barrió con todo ese tema ya en México. Al tomar Luisa González, como que se comienzan a manejar mayores relaciones políticas internacionales en el sentido de que hay que comenzar a mirar la óptica económica desde otro punto de vista. México estará visualizándonos ya como un país aliado, Sergio. Claro, ¿no? Y después del abrupto acontecimiento de la embajada, pues obviamente siempre se tendrá claro que, primero, serían presidentas mujeres las dos. Que eso ya te habla de que puede haber un entendimiento no solamente en términos de género, sino en el tema ideológico. Sabemos que, digamos, la cuarta transformación, encabezada primero por el presidente López Obrador, ahora encabezada por Claudio Sheinbaum, tiene muy buena relación con los sectores correístas en Ecuador, y eso pues puede hacer que los puentes diplomáticos se vuelvan a atender y que exista y que fluya la relación México-Ecuador de una mejor forma de la que existe hoy. Y fíjate que hoy me pasaban un tema y precisamente lo relaciono yo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo un Estado organizado, hizo planificación, tomó decisiones, ejecutó, hizo el seguimiento, hizo evaluación, pero también formó un país, porque México es politizado. En México la gente sabe de política. Entonces ya no se deja manejar por el tema neoliberal ni esas cosas. Ellos saben qué significa tener dignidad, Sergio. Sí, digamos, México ha vivido en los últimos 6 años y medio un proceso de transformación a partir de la llegada del presidente López Obrador. Un presidente que sale con muy buenas calificaciones, ¿no? Con una alta aprobación, que deja las bases de un nuevo régimen, que de una u otra forma también hace ejercicios publicitarios para que la gente pueda decidir en otras áreas de la vida pública de México. En el caso, la última reforma que hizo fue la reforma al Poder Judicial, donde por primera ocasión en México se va a votar por ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, y que bueno, que esto abona a la narrativa efectivamente que vienen impulsando desde hace tiempo, ¿no? Y que ahora sí que termina poniendo la cereza del pastel con, como tú lo decías, con la llegada de Claudio Sheinbaum de una manera abrumadora como presidente de la República. Bien, me parece muy bien. No sé, Sergio, si tienes alguna otra encuesta posterior, como para cerrarla, no sé, antes del cierre porque si la tienes para quedarnos en una entrevista donde volvamos a analizar lo último que tengamos. Sí, mira, estamos por decidir si efectivamente vamos a levantar una previa a la elección. A lo mejor hacemos una encuesta más simplificada, con no tantas preguntas, y estamos en eso, ¿no? Decidiendo si efectivamente la vamos a hacer. Cuenta que si la tenemos, pues nos gustaría aquí presentarla de nueva cuenta. Pero por supuesto que sí. Sergio, gracias. Te abrazo a la distancia. Qué linda tu empresa. Entiendo que es Política Studio. Correcto. ¿No? Que Politics.studio, ahí estamos en la página y ahí pueden encontrar, pues obviamente, todo lo que hemos hecho, no solamente en México, sino en toda la región. Muchas gracias, Richard. Politics Studios, ok, un abrazo a ti. Estaremos abrazo. En contacto. Gracias. Gracias. Un abrazo, Sergio. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.